Bueno, buenas tardes. Hay algún problema en la transmisión en este momento para el caso siguiente y lo que vamos a hacer es, para dar tiempo, adelantar la mesa siguiente, que es el tema 7, que son el de los dispositivos bioabsorbibles presente y futuro, que está moderada por los doctores Salvador Brucaleta y Víctor Alfonso Jiménez Díaz. De forma que cuando queráis subir al estrado y empezar la mesa. Y a continuación, en vez de... haremos la pausa café probablemente y posteriormente los 3 casos que quedan. Bueno, buenas tardes a todos. Afortunadamente estábamos todos los 3 aquí para poder adelantar la sesión. Tenemos aquí Víctor Jiménez del Hospital de Vigo como moderador y también como speaker, y Nieves Gonzalo del Hospital Clínico aquí de San Carlos. El objetivo de la sesión es, digamos, dar una visión general sobre los stents bioabsorbibles, que ya sabemos que tienen diferentes problemáticas, pero intentaremos, digamos, actualizarlos y ver un poco hacia dónde va el futuro. Bueno, yo mismo me introduzco como primer speaker. Vamos a escuchar la primera presentación de Salvatore, que va a ser la selección de pacientes. Bueno, pues hablaremos primero sobre lo que es la selección de pacientes, técnica de implante y doble integración en lo que son los dispositivos bioabsorbibles. Esos son mis conflictos de interés. Básicamente, si miramos hacia atrás a lo que es la historia del intervencionismo y sobre la historia de los stents, vemos que básicamente con los stents de última generación bioabsorbibles hemos más o menos alcanzado casi la misma restenosis que los stents metálicos, pero tenemos una trombosis a diferentes tiempos, precoz, más de 30 días y más de un año, algo más alta, que parece ser pues, el doble. Y básicamente, si vamos a analizar lo que es la tasa, la incidencia de este problema de trombosis, vemos que las causas pueden ser distintas si hablamos de trombosis antes del año o después del año, con básicamente características relacionadas con el paciente, con la lesión, con la técnica de implante, por lo que es la trombosis al año y sobre todo mala posición, discontinuidad del scaffold o problemas con la doble integración más allá del año. Por lo cual, tenemos que considerar estos diferentes factores e intentaré pues, ir en cada una de estas características. Por lo que hablamos de pacientes, selección de pacientes y selección de lesiones, todos los diferentes tipos, diferentes estudios que han salido, pues hablan de los que son predictores de trombosis de los dispositivos reabsorbibles, que pueden ser relacionadas con el paciente, con la lesión o también con el mismo hemodinamistas. Y veis aquí toda una lista, que no la voy a leer toda, pero que básicamente esta lista no suena nueva porque básicamente son los mismos predictores de trombosis también de los stents metálicos, por lo cual pues en ese sentido no tenemos nada nuevo. Y en este ámbito, y por este motivo, en el 2015 pues, se intentó pues, poner un poco orden sobre lo que eran los dispositivos bioabsorbibles y cómo seleccionar el paciente, cómo seleccionar el tipo de lesión en este artículo de Eurointervention. Y los mensajes, digamos, sobre la selección de pacientes y de lesiones, era que básicamente los scaffolds bioabsorbibles no son para una población all-comers y probablemente tampoco para unos hemodinamistas all-comers. Sobre todo hay que seleccionar bien pues, el paciente que tiene una larga esperanza de vida, porque probablemente son los que se benefician más, y las lesiones probablemente que se benefician más son también las lesiones largas, porque básicamente en las lesiones largas tenemos un alto riesgo de fracaso de lo que son los stents metálicos por el riesgo de trombosis y sobre todo por el riesgo de restenosis, por lo cual pues, es más donde podemos ganar con los dispositivos bioabsorbibles. También pues, hay que excluir los pacientes que pueden tener problemas con la doble integración, no solo más allá del año, pero también a 30 días o menos de un año. Y luego, cuando hablamos de las lesiones, cuando dilatamos, pues hay que excluir también aquellas lesiones donde la predilatación no se puede hacer de manera apropiada, intentar pues, focalizarnos más en lo que es el tamaño del vaso, teniendo una baja nivel para hacer un imaging intravascular, y sobre todo los operadores con menos experiencia en implantar esos dispositivos bioabsorbibles tendrían que aprovechar primero lesiones simples.
Por lo que concerne la técnica de implante, o sea, hay que considerar que son stents de momento con un strass bastante grueso de 150 micras, que pueden desarrollar fracturas, pueden tener más tendencia a estar infraexpandidos, por lo cual la cicatrización del vaso pues, puede ser más retrasada. Puede ser, hay también problemas de malas posiciones, por lo cual o sea, podemos tener colapso del scaffold a largo plazo. Y además, pues, desde el punto de vista mecánico, son dispositivos que tienen una acute gain, o sea, una ganancia inferior a lo que es el stent metálico, por lo cual pues, hay que también seleccionar muy bien las lesiones y la técnica de implante. Y la técnica de implante, como creo que la mayoría sabéis, la que está hoy en día promovida es la que se llama PSP, o sea, predilatación de forma apropiada, sizing de forma apropiada y posdilatación con un balón más grande de lo que es el tamaño del scaffold que se ha implantado. Y esta técnica de implante efectivamente ha resultado eficaz en reducir los eventos. En esta primera experiencia de un grupo alemán y suizo, veis aquí como la trombosis del dispositivo es mucho menor cuando se usa esta técnica respecto a utilizar otro tipo de técnica. Y nosotros mismos también en el GHOST European Registry hemos visto que los pocos pacientes, sobre 10 o 15%, que recibían el Absorb con esta técnica de implante, pues a un año tenían una tasa de eventos relacionados con el dispositivo inferior respecto a implantar los dispositivos con otro tipo de técnica no apropiada. Y lo mismo también en el Absorb 3, si vemos los eventos a 2 años, cuando se usa Absorb con PSP, o sea, vemos más o menos la misma o casi la misma tasa de eventos que con X-Science. Luego, cuando vamos a ver, por ejemplo, uno de los estudios más controvertidos, ¿no? Que es el AIDA, que es un estudio all-commerce, aunque como hemos visto no es un dispositivo all-commerce, se veis en la tabla del estudio que la predilatación y la postdilatación parece ser que se han hecho de manera apropiada, o sea, con tasa casi del 90% por la predilatación. Sin embargo, si vais a ver una parte muy interesante, que sería la parte suplementaria del estudio, y os fijáis, digamos, en estas 4 columnas, aquí están reportados todas las características de los pacientes que han tenido eventos, con referencia a lo que era el tamaño del vaso, a cómo se había predilatado, a qué tipo de stent se había puesto y al tipo de postdilatación. Y básicamente, si vemos o sea, estas 4 columnas, vemos que la mayoría de eventos o sea, efectivamente caían en pacientes que tenían un PSP o sea, mal hecho, o sea, o con predilatación con un balón pequeño, una postdilatación excesiva, o una postdilatación, sino con un balón del mismo tamaño del dispositivo. Y además, o sea, hay o sea, notas por cada tipo de trombosis. Veis que tenemos una disección distal en unos cuantos casos de trombosis y también una baja complianza a la terapia de doble antiagregación que podría entonces explicar la trombosis. Y por esto, o sea, en la última parte de mi charla, pues miraremos un poco lo que es la terapia de doble antiagregación. Básicamente, ¿por qué es importante? Porque estamos hablando de dispositivos de 150 micras que crean una shear stress endotelial muy alto y entonces pueden activar las plaquetas. Y por esto, o sea, si vemos los eventos que más o menos han aparecido, o sea, al parecer, pues todas las very late scaffold trombosis han ocurrido en pacientes que no tomaban doble antiagregación, mientras de momento todos los que estaban con doble antiagregación eran sin eventos. Por lo tanto, una recomendación de experto que ha sido publicada hace más o menos unos 6 meses en el JACC Intervention, o sea, habla que si hablamos, por ejemplo, de pacientes estables, se podría recomendar pues, un prasugrel o anticangredor, o sea, en los primeros 30 días, sobre todo en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes que tienen efectivamente un riesgo de trombosis más alto por características clínicas. Mientras que si hablamos de pacientes con síndrome coronario agudo, con STEMI o no STEMI, procedimientos complicados, podemos, por ejemplo, pensar en 2P3A en el momento agudo, considerando que en el infarto y también el uso de la morfina hay una inferior absorción de prasugrel, ticagrelor o aún más de clopidogrel. Y cuando hablamos más de un año, pues ya sabemos que el DAPT Study ha demostrado que cuando hablamos de stent metálicos de primera generación, o sea, el prolongar doble antiagregación pues, puede ser beneficioso. Y dado que en este caso hablamos de stent bioresorbibles de primera generación, o sea, probablemente también este es eficaz. Entonces, quiero concluir diciendo que básicamente la prevención de eventos, sobre todo de trombosis, pues inicia con la selección de pacientes y con la técnica de implantación que tiene que ser óptima.
El protocolo de implantación efectivamente consigue reducir, aunque no llega a cero, lo que es el outcome del paciente y probablemente prolongar la doble integración más allá del año, usar estos tip and tricks que os he intentado dar, o sea, puede ser bastante útil en algunos escenarios. Y obviamente necesitaremos pues, un device más fino donde básicamente podríamos eliminar el problema del shear stress y de la trombosis. Muchas gracias. ¿Podríamos hacer alguna pregunta? No se oye. Las preguntas podemos hacerlas sí, como queráis. Ahora que acabas de terminar, Sí. terminamos con las preguntas. No se oye, ¿eh? Ponte el micrófono cerca de la boquita. Sí. Ahora ¿Ahora sí. se escucha? A ver, prueba. ¿Escucha? ¿No funciona el micro? Las pruebas. Hola, hola. ¿Me escucha? Creo que sí. Se escucha. Ahora sí. Listo. Probando, ¿se me escucha? Sí. A mí me intrigan varias cosas de las que has comentado, Salvatore. Inicialmente, sabemos ahora que con la técnica más depurada de implante de estos dispositivos, la incidencia de fallo tardío del dispositivo mejora, la incidencia de trombosis disminuye y que con una adecuada doble integración, con los fármacos adecuados, también la incidencia de eventos adversos con el tiempo disminuye. Sin embargo, esta incidencia de trombosis que estamos viendo y con la cual el Absorb no logró los objetivos primarios, a largo plazo son trombosis muy tardías. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Aplicando una técnica de PCP adecuada y una doble integración adecuada, podríamos disminuir, creo yo, la incidencia de trombosis aguda y subaguda y en este primer año. Pero la trombosis muy tardía del stent va más allá de la doble integración y va más allá, creo yo, de el fallo en la implantación. ¿Cuál sería tu visión sobre esto? Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, es difícil explicar algo que hacemos hoy en día con un evento que tenemos a 2 o 3 años, ¿no? Pero probablemente, o sea, como causa de una trombosis a más allá de un año, como puede ser 2 años, es el colapso del dispositivo per se, ¿no? Entonces, el hecho de tener un dispositivo, por ejemplo, mal implantado, o sea, con una mala posición y que se va endotelierizando, crea, digamos, una masa dentro de la arteria que no acaba, digamos, de reabsorbirse porque no toca la pared, ¿no? Entonces yo me explico una trombosis, digamos, tardía más allá de un año, probablemente con este mecanismo de colapso y con una técnica de implante que probablemente no ha sido óptima, ¿no? Al basal. Además, hay datos que han sido publicados de todos los estrellas Absorb que se presentaron en el TCT este año por Greg Stone, que efectivamente demuestra que lo que es más predictor de una trombosis más allá de un año es la postdilatación. O sea, una postdilatación hecha de forma no agresiva, o sea, por así decir, o sea, con un balón que es más grande, digamos, de lo que es el tamaño del Absorb. O sea, es un predictor de tener un evento más allá de un año. Y además, o sea, yo creo que, o sea, durante muchos años hemos estado muy bien con los stents metálicos. O sea, yo creo que muchos de los stents metálicos que hoy en día implantamos probablemente lo implantamos mal. O sea, no lo implantamos de forma correcta, ¿no? Tanto es verdad que si analizamos el PSP en stents metálicos, también conseguimos mejorar lo que son los eventos, ¿no? No solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Por lo cual, o sea, ahí que al final de toda esta historia algo hemos aprendido, ¿no? en nuestra práctica. Y yo creo que las técnicas de imagen podrían ayudar a definir qué pacientes pueden tener un implante más óptimo, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, yo creo que especialmente probablemente en casos, digamos, que no sean, ¿no? Casos en los que haya calcificación, etcétera, casos en los que haya alguna complejidad para el implante, ¿no? En esos casos yo creo que la imagen puede ser muy útil para asegurarnos de que hemos conseguido un resultado lo más óptimo posible, ¿no? Respecto a las trombosis tardías, probablemente, digamos, un aspecto importante es que lo que se ha visto, digamos, con el Absorb, comparándolo con la cohorte A, ¿no? Y, digamos, con el primer dispositivo, probablemente todo el ajuste que se ha hecho en cuanto a cuánto tenía que durar la antiagregación, etcétera, no ha estado ajustado al tiempo, digamos, realmente de reabsorción, que luego ha sido más largo, digamos, del que se preveía inicialmente, ¿no? Con lo cual yo creo que probablemente ahora con los datos que tenemos, ¿no? Se podría ajustar, digamos, mejor la duración de la doble antiagregación al tiempo que tarda el dispositivo realmente en reabsorberse, que definitivamente ha sido más largo de lo que se esperaba originalmente, ¿no? Claro.
lo cual yo creo que nos lleva a una pregunta obligatoria. Dentro de los pacientes que ustedes han tratado en su práctica clínica en base a estudios con un Absorb, ¿a quienes le han prolongado la doble integración más allá de un año? ¿Los están citando, los están llamando, les continúan doble integración? Yo creo que en general, o sea, podemos preguntar también aquí a la audiencia, o sea, que todos, ¿quién ha, por ejemplo, prolongado más de un año la doble integración en pacientes con Absorb? Levante Mira, la todo mano. el grupo de allá, más de un año. Es interesante ver que es un 30%, o sea, tampoco no son muchos. O sea, o que la gente aquí ha implantado muy bien o no tiene miedo. O sea, mi recomendación probablemente es prolongarla todos, ¿no? A menos que no veamos un paciente que tenga un riesgo de sangrado muy alto. Y en ese caso sí que tenemos que hacernos un examen de conciencia, ¿no? De haber implantado un Absorb en un paciente que tenía esto.